metabólico es el nombre de un grupo de factores de riesgo de enfermedad cardíaca, diabetes y otros problemas de salud. Si usted tiene al menos 3 factores de riesgo, enfrenta el síndrome metabólico. Son derivados de la obesidad que se asocian a un riesgo aumentado de diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular. Su relación con aspectos relevantes de la salud del hombre es bidireccional, ya que por un lado el síndrome metabólico puede provocar disfunción eréctil, mientras que por otro, estas alteraciones obligan a una evaluación de riesgo cardiometabólico en el paciente. Aún más, muchas de las terapias para el síndrome metabólico y la diabetes producen un beneficio en la función hormonal masculina. Las causas podrían estar asociadas al sobrepeso, un estilo de vida inactiva, la edad e incluso la genética. A menudo las personas que tienen síndrome metabólico también presentan un aumento en su coagulación de la sangre e inflamación en todo el cuerpo. Pero para este tema médico ya tenemos a nuestro especialista, por lo que le invitamos a compartir con nosotros. Christopher Guevara, Acción 10. Gracias, Christopher. Y es nuestro diabetólogo, el doctor Javier Bravo, quien está ya con nosotros para conversar un poco sobre este síndrome metabólico y en diabéticos, cómo afecta. Muy buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos. Gracias, Odile, una vez más aquí en la revista Acción 10 en la mañana. Primeramente, ¿verdad?, darle gracias a Dios por un día más de vida. Es importante tocar temas relacionados a lo que está sucediendo de la diabetes. Sabemos de que la diabetes es una pandemia también que va aumentando a grandes pasos. Se espera ya que para el 2030 ya sean el doble de lo que son el día de hoy. Hablando de síndrome metabólico, como nos dijeron en la cápsula, es un nombre que abarca varios factores de riesgo, que eso te puede conllevar a lo que es la diabetes o enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, el número 1 sería cuando el paciente tiene aumento de la presión mayor de 140/90. Ese sería el factor número 1. Lo segundo sería que tuviese los niveles de glucosa mayor de 100. El tercero, que si hace un tipo de examen de sangre y el colesterol bueno lo tiene bajo de 35, sería otro factor de riesgo. Y el último, que es el más común y que lo vemos evidentemente, es la circunferencia abdominal. Si uno anda por la calle o ve a algún lado a hombres y a mujeres y observamos la barriguita a todas esas personas y comenzamos a medir, podemos encontrar que esa persona ya tiene un factor de riesgo a desarrollar síndrome metabólico. Pero vaya, nosotros no le vamos a decir al paciente, vea, usted tiene síndrome metabólico. Lo único que le decimos es, usted tiene factores de riesgo a desarrollar diabetes e hipertensión. Pero podríamos decir que el síndrome metabólico es la parte intermediaria entre la aparición de la enfermedad y el paciente sano. ¿Cuál sería entonces el caso, el síndrome metabólico en pacientes diabéticos? Porque si bien es cierto, el síndrome metabólico puede conllevar a la diabetes, como usted bien lo decía, pero ya cuando se tiene ese síndrome metabólico en diabético, ¿qué es lo que va a presentar? Entonces, ya una vez que el paciente presenta la enfermedad como es la diabetes, obligatoriamente pues usted tiene que entrar a un régimen de dieta, un cambio de estilo de vida, uno, para ir disminuyendo lo que es la circunferencia abdominal. 2, para ir disminuyendo las manchitas que normalmente se presentan en el cuello, en los codos, que se conoce como acantosis nigricans, que eso conlleva a lo que se llama, en términos metabólicos, resistencia a la insulina. Es decir, un paciente que en su momento no es diagnosticado diabético, pero sí, si se hace una glucosa en ese momento, anda el azúcar elevada, es decir, lo que la gente le llama como glucosa silenciosa, que presenta los síntomas como diabético, pero no se ha hecho un buen abordaje y no se ha hecho los exámenes de rutina para determinar meramente la diabetes. Doctor, cuando se habla de síndrome metabólico en pacientes diabéticos con diabetes mellitus tipo 2, ¿qué complicaciones se están exponiendo en ese sentido? El aumento, digamos, de 5 a 10 veces la probabilidad de desarrollar un evento cardiovascular. En esto hablamos de un infarto, hablamos de un derrame cerebral, hablamos de una insuficiencia renal, es decir, complicaciones crónicas que se pueden agudizar si este paciente pues no sigue el ritmo de vida, no cambia el estilo de vida, porque esto lo que hace es que va aumentando cada vez más los triglicéridos, hay una descompensación de la glucosa y eso sabemos que metabólicamente se oxidan a radicales libres que son tóxicos meramente para los nervios, para los riñones e inclusive para lo que es el cerebro. Entonces, el paciente puede presentar complicaciones tanto a largo plazo como a corto plazo en este sentido.
¿Y qué consecuencias se puede llevar a esto? Porque ya se hablaba del peso que tiene que ver con el síndrome metabólico, se hablaba un poco de lo que conlleva la diabetes, los tipos de diabetes, ¿verdad? O la complicación que pueda tener un paciente diabético. Y luego, ¿qué consecuencia puede haber de no tratarse ese síndrome metabólico si se puede tratar, doctor? Bueno, lo principal, ¿verdad?, que sería es que el paciente se haga sus exámenes de laboratorio, se haga un buen chequeo, examen físico, para evitar consecuencias drásticas, que en todo caso la finalidad de todo esto sería la muerte. ¿Ves? Antes de eso puede presentar un evento, como te decía, cardiovascular, algún infarto, que en su momento pues lo puede al paciente, por decirlo así, asustar y decir, me hubiera cuidado mejor y no llego a esta etapa en la que normalmente pues llega el paciente. Pero más sin embargo, pues todas las enfermedades metabólicas, si no se tratan a tiempo, se van complicando. Y una de las complicaciones es que el paciente se le va aumentando la cantidad de medicamentos. Es decir, Ok. empieza a aparecer la diabetes para la diabetes, empieza a aparecer la hipertensión para la hipertensión, empieza a aparecer los problemas de la circulación para la circulación. Si a eso le agregamos procesos infecciosos, entonces el paciente va aumentando la lista de medicamentos y por ende sabemos de que van a presentar reacciones adversas por choque entre una y otra pastilla, a pesar de que los medicamentos tienen buenos beneficios, pero también tienen efectos secundarios. Entonces, entre más el paciente no se cuida, más cantidad de fármacos va a ingerir para poderse controlar, obviamente. Ahora, ¿esto se define solo para aquellos pacientes que ya tienen años de padecer esta situación del síndrome metabólico y la diabetes o aquellos nuevos pacientes? Ok, muy buena pregunta. La mayoría de los seres humanos, excepto las personas que ya son obesas desde la etapa, digamos, infantil o juvenil, esos pacientes pues ya vienen desarrollando su síndrome metabólico. Pero digamos, toda la mayoría de personas que desde los 12, digamos, a los 20 años, que practican el deporte, que solo van a clase y se mantienen totalmente delgados, esas personas es poco que desarrollen el síndrome metabólico. Normalmente esto va aumentando con la edad, a partir de los 30 años, cuando ya el paciente ya tiene su vida hecha, ya cuando el paciente se dedica ya a trabajar, hace poco ejercicio, entonces van aumentando lentamente la circunferencia abdominal. Ese es uno de los parámetros que uno observa en el momento. Y si a eso le agregamos las bebidas alcohólicas, los malos hábitos alimenticios, ese paciente ni cuenta se da cuando ya ve, tenía un peso de, digamos, de 80 kilos, ya en menos de 2 años ya subió a 110 kilos. Entonces ese paciente está desarrollando lo primerito que se conoce como resistencia a la insulina. Y esa resistencia a la insulina te puede conllevar a un problema del colesterol, a un problema de aumento de la presión y a un problema de aumento de la glucosa. Y hasta ese momento, cuando ya siente, digamos, dolores articulares por ya el sobrepeso, el paciente lo que hace es ir a consulta y verificar qué es lo que está pasando. Y en ese momento es que nosotros podemos dar el diagnóstico de un síndrome metabólico. En otras palabras, puede presentarse a cualquier edad, siempre y cuando el paciente no cambie los hábitos alimenticios. Importante esto, consultarlo, doctor, en relación al tratamiento versus esos alimentos, porque como usted ya lo ha explicado en otras ocasiones, no solamente se trata de comer, sino aprender a alimentarse, nutrirse, pero aprender a comer en cómodas raciones. ¿Qué recomendaciones le podemos explicar a nuestros amigos televidentes que nos están sintonizando en relación a la diabetes mellitus? Claro, es importante mencionar que a muchos pacientes se les ha indicado fármacos, ¿verdad?, para mejorar un poquito la resistencia a la insulina. No es el objetivo decirles de que son pacientes diabéticos o que son hipertensos, sino que están en el rango mientras se ayudan un poco con la alimentación y se ayudan un poco con el ejercicio. Es necesario inducirlos con fármacos un periodo corto para mientras ellos controlan el peso, hacer su cambio de hábito alimenticio. Si la glucosa se está empezando a elevar un poco, entonces este paciente tiene que evitar carbohidratos excesivos y lo que son los azúcares excesivos. Si este paciente está teniendo un leve aumento del triglicéridos, evitar también lo mismo y evitar un poco de lo que son las grasas. Es decir, que hacer un cambio en el estilo de vida con nutrición y con ejercicio va a conllevar que ese síndrome metabólico se revierta, de tal manera que ese paciente no desarrolle una complicación crónica a largo periodo. Pero si ya se diagnostica la diabetes,
significa que ya hay una deficiencia más del 50 al 80% de la función pancreática. Es decir, que este paciente no está produciendo insulina para mantener sus niveles de glucosa Tenemos normal. una llamada, doctor, en este momento. Muy buenos días. Adelante, ¿le escuchamos? Sí, buenos días. Buenos días. Bueno, yo quiero hacer una consulta ahí con Sí, adelante. bueno, yo soy diabético tipo 2 y ¿por qué que no puedo dormir la noche? Yo solo paso ahí platicando solito, con la mente nada más, solo ratito, pero nada más. ¿Cómo no le entendí qué dijo usted? Quizás nos repite la pregunta y se aleja un poquito de la bocina del teléfono para que le comprendamos mejor, que no logramos escucharle bien. Repítanos, por favor. Es que, bueno, yo soy diabético tipo 2. Sí. ¿Por qué es que no puedo dormir y que solo estoy platicando nada más en la noche? ¿No puede dormir? Y solo ratito. Solo ratitos. ¿Hace cuánto está padeciendo de esto? Insomnio. Sobre 11. ¿2? 11. 11 años. ¿Cuántos años tiene ser diabético? Sí. ¿Hace cuánto le diagnosticaron la diabetes? 15 años. Hace 15 años. ¿Y qué edad tiene? ¿Y la edad actual de usted qué es? 53. Déjenos sus datos completos y el número de teléfono también para que se contacte directamente con el doctor. Le escuchamos, doctor. Sí, esto es muy importante porque muchas personas pues sufren de insomnio, pero no específicamente por la diabetes, pues puede ser por el estrés de la pandemia, puede ser por el estrés laboral, cualquier tipo de estrés que en algún momento hablamos, el paciente tiene alteraciones del sueño. En este sentido, se le manda tratamiento inductor del sueño, dosis baja, ¿verdad? Y estarlo vigilando para determinar en qué momento y qué circunstancias le están provocando el insomnio, porque usted sabe que muchas personas lo que hacen es automedicarse, tomar un ansiolítico y listo, durmieron bien y ya, pero no es el objetivo. Existen ramas en la medicina que abordan este tipo de patologías, como son los psiquiatras. Ellos abordan bastante lo que es la parte del insomnio, la depresión y eso que tienen que ver bastante. Entonces, aquí pues lo que podemos hacer es tratarlo nada más con otro tipo nosotros le llamamos medicamentos placebo, ayudarle un poquito, ya sea con medicinas naturales, para que el paciente logre descansar y determinar cuál sería la causa, por qué es que él está así. También valorar si sus niveles de glucosa están altos en ese momento, porque si están altos obviamente le va a dar insomnio. Verificar también en qué horario él está comiendo, si está comiendo a las 9 de la noche o a las 8 y el momento se va a acostar, eso provoca insomnio por el metabolismo. Cómo no. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a hacerle otra consulta. A ver, ¿tenemos la llamada? Ok, 2222-7808 si quiere algún tipo de consulta en este momento. Doctor, ¿qué recomendaciones le damos para aquellas personas que nos están sintonizando? No todo el que está padeciendo de un exceso de peso o en sobrepeso necesariamente va a padecer de síndrome metabólico. La clasificación está clara. Cualquiera que busque síndrome metabólico de información se van a dar cuenta que la circunferencia abdominal es uno de los parámetros que te indica que puede iniciar síndrome metabólico, pero está claro también que hay 4 parámetros, ya cuando tienen 2 de ellos es que puede estar relacionado ya al síndrome metabólico, y si tiene solo uno significa que está propenso a tener síndrome metabólico. Pero vaya, es importante, si el paciente ya tiene un aumento de la circunferencia abdominal, que en este caso en varones es mayor de 100, ya aquí todos los televidentes que nos están viendo que se miden la barriguita con una cinta y ya tienen 105, 110, 120, entonces ese es motivo de preocuparse y buscar cómo hacer un poquito de ejercicio para ir disminuyendo la circunferencia abdominal. Sí. Porque a medida que el tiempo va pasando, esa circunferencia va aumentando y internamente, como no lo vemos, va ocurriendo lo que es la parte de los triglicéridos, el colesterol, el aumento de los niveles de glucosa. Ok, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Escuchábamos a nuestro especialista, el diabetólogo Javier Bravo, para conversar un poco sobre ese síndrome metabólico y la diabetes. Hay que cuidarnos, hay que aprender también a alimentarnos y sobre todo a no automedicarse. Al otro lado del estudio está más que preparado Jimmy Romero. Adelante. Factores de riesgo.